Y bueno, vamos a comenzar. Em, ok, muy bien, muchachos. Terminamos los temas de ecuaciones. Muy bien. Aprendimos cómo resolver ecuaciones de primer y de segundo grado. Y vamos a comenzar hoy con el siguiente tema. Hoy vamos a hablar de funciones. Es un tema muy parecido, pero nos habla de un concepto eh, fundamentalmente distinto. ¿Ok? Cuando resolvemos esta clase de cosas, o sea, cuando se nos pide que resolvamos cosas a través de una función, vamos a utilizar ecuaciones y nos van a parecer, pues que se parecen un montón y realmente se parecen un montón, pero tienen un concepto distinto, ¿ok? Una ecuación, como ya habíamos dicho, pues es una igualdad, ¿verdad? Una igualdad que nos plantea un problema y nos pregunta, oye, ¿para qué valores de X se cumple esa igualdad? ¿O para qué valores de una variable X, Y, Z, F, A, B, C o el signo o el símbolo que sea, se cumple esa igualdad? Y lo que nosotros intentábamos era pues encontrar esos valores de la función, ¿verdad? Esos valores de la variable, perdón. Muy bien. Y vimos también en una clase que nosotros podíamos tener problemas, digamos, que involucraran estas ecuaciones, ¿no? Cuando vimos, por ejemplo, el problema que decía, encuentre tres números consecutivos, tales que al sumarse me den un número, ¿no? 70 y algo. Ah, pues ya planteamos, ¿no? Algo así como que x más el valor de x más uno más el valor de x más 2, ¿no? Pues eso tenía que ser igual al número que nos preguntaban y cuando resolvíamos esta ecuación, pues encontrábamos un valor de x, ¿no? Que era 20 y algo, ¿no? 21 o algo así, y cuando lo sumábamos, pues nos daba este valor que nosotros, en el que nosotros establecimos la igualdad, ¿no? Y así vimos que las ecuaciones, pues también tenían una especie de aplicación en la vida cotidiana, ¿no? En la vida real, digamos. Bueno, pues las funciones son, eh, son la base de, de casi todas las aplicaciones tecnológicas, o sea, de las representaciones matemáticas de las aplicaciones tecnológicas, ¿ok? Am, yo no sé si ustedes han visto, pero cuando compran, por ejemplo, un boiler o cuando compran am, un calentador solar o cuando compran, no sé si alguien en su familia trabaja con, por ejemplo, con bombas para transportar agua o con motores. Bueno, pues en las cajas de esos motores vienen unas gráficas, ¿no? Y estas gráficas son de rendimiento o gráficas de funcionamiento o gráficas de energía, ¿no? Y hay pues, es una gráfica en un espacio bidimensional, ¿no? Es una gráfica pues, como esta que te voy a mostrar aquí. Una gráfica así. Entonces, pues aquí el motor o el calentador o el boiler tiene una curva, ¿no? Tiene una gráfica ahí. Esa curva representa los valores internos, o sea, los valores de funcionamiento de ese motor o de esa curva o de ese boiler. ¿Ok? Puede representar qué tan rápido calienta el agua, cuánta energía gasta en función de cuánto calor puede generar, o puede representar muchas cosas. Y a esas curvas se les llama funciones. ¿Ok? Entonces, em, esto que les presento aquí, pues ustedes ya lo conocen, ¿no? Se llama plano cartesiano y se los presentan desde que están en el preescolar, ¿verdad? Para que se vayan acostumbrando a esto que vamos a ver ahorita. Y mm, el plano cartesiano pues consta de dos dimensiones, ¿no? Largo y alto.
Estas dimensiones se les nombra pues de una manera concreta. Por convención, ¿sí? Le llamamos a este eje horizontal, pues el eje de las X, ¿sí? O el eje de las abscisas. ¿Ok? Abscisas. ¿Sí? Y a este eje vertical le llamamos el eje de las Y, este que va para arriba, el eje de las Y o el eje de las ordenadas. ¿Ok? Esto es por pura convención. Nosotros podríamos llamar a este eje Y y a este eje X, o a este eje, por ejemplo, algunas otras representaciones típicas, pues es llamar, por ejemplo, a este eje el eje T, ¿no? Porque es el eje del tiempo. Queremos ver cómo se comporta una cosa a lo largo del tiempo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo les digo, no, pues a ver, ¿cómo se comporta tu edad a lo largo de los años? Ah, pues cuando pasa un año de que tú naces, tú tienes un año, ¿no? Cuando pasan dos, pues tú tienes 2 años. Cuando pasan tres, tú tienes 3 años. Y así tú vas marcando puntitos en, 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 en el espacio que tú quieres mapear, digamos, en el espacio que tú quieres representar, ¿no? Y pues así tienes esos puntitos. Y este eje, pues podría ser el tiempo t, ¿no? O el eje de las X. Normalmente se llama el eje de las X, pero eso es por pura convención, ¿ok? Por pura, sí, pues como todo el mundo lo hace así, es mucho más fácil para todo el mundo, pues seguir así, ¿ok? Entonces le vamos a llamar a ese el eje de las X y al que va hacia arriba o está vertical es el eje de las ordenadas, ¿no? Aquí puse ordenas, pero no ordenadas. ¿Ok? Ordenadas. Muy bien. Am, ok. Y pues, ¿qué nos dice la profesora en el kinder, no? Bueno, pues que nosotros podemos mm, pintar, digamos, podemos dar direcciones de este plano coordenado, ¿no? A veces nos hacían estos ejemplos pues con casitas, por ejemplo, ¿no? Nos decían que la casa de nuestro primo estaba en el lugar 4,6, ¿no? 4,6. Este que está aquí es la casa de mi primo. Y yo tenía una casa en el 2,2, por ejemplo, ¿no? Aquí, en el 2,2. Esta es mi casa, ¿no? Entonces yo quiero, la maestra te pregunta, ¿qué tienes que hacer para llegar a la casa de tu primo? Y tú dices, no, pues avanzar 2 a la derecha, 2 en el eje de las abscisas, y luego avanzar 4 en el eje de las ordenadas, ¿no? Y así es como llegas a la casa de tu primo. Ah, pues muy bien, te decía la profesora, ¿no? Y vamos a mantener esa nomenclatura, ¿sí? Nosotros podemos pintar puntitos en el plano cartesiano, ¿ok? Podemos pintar un punto aquí, podemos pintar un punto acá, y a esos puntos los vamos a nombrar es decir, esos puntos tienen una dirección, ¿sí? Tienen un lugar, un espacio en el que existen. Por ejemplo, este punto que está aquí es el punto 1,4, ¿ok? Perdón, 4,1. ¿Sí? Es el punto 4,1, ¿sí? ¿Por qué es el punto 4,1? Pues porque yo avanzo 4 veces en el eje de las X y una vez hacia arriba en el eje de las Y. ¿Ok? Entonces este que está aquí es el punto 4,1 y se encierra así en paréntesis, ¿no? El punto 4,1, paréntesis, ¿sí? Esto indica una posición en el espacio, ¿ok? Un punto en un espacio bidimensional. ¿Ok? ¿Por qué bidimensional? Pues porque solamente hay dos datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, hay que poner dónde está el punto 1,6, ¿sí? Ah, pues el punto 1,6 es 1 a la derecha en el eje de las X y luego 6 hacia arriba, ¿no? Entonces aquí está el punto 1,6, ¿sí? Este es el punto 1,6, ¿ok? Y el punto menos 2, menos 5, por ejemplo, aquí, menos 2, menos 5, ¿sí? Ah, pues el punto menos 2, menos 5 está 2 a la izquierda, como si fuera una recta numérica normal, o sea, de las que hemos visto en todo el curso. O sea, 2 a la izquierda
de la recta y luego 5 hacia abajo. Y este es el punto menos 2, menos 5, ¿no? Muy bien. Entonces este es el plano cartesiano. Yo creo que todos lo conocen, ¿no? Todos saben representar puntos en todo el espacio del plano, ¿sí? Y pues el plano tiene unas ciertas divisiones y representaciones. Muy bien. Pero entonces yo quiero regresar a lo crítico, a lo fundamental, y era lo que les decía, que se pueden representar fenómenos reales en este plano cartesiano, ¿sí? Um, por ejemplo, la velocidad, ¿sí? La velocidad de un objeto acelerado, es decir, por ejemplo, la velocidad de un objeto que está cayendo en caída libre, ¿sí? Ustedes saben, por sus clases de física en la secundaria, que si tú dejas caer tú estás en un edificio muy alto, ¿no? 200 pisos, y dejas caer una pelota, bueno, una bola de plomo o una bola de bolos, la dejas caer, pues esa bola de bolos cada vez va a ir más rápido, cada vez va a acelerar más y más y más y más. No, perdón, cada vez va a aumentar su velocidad, ¿sí? Acelera de manera constante, ¿sí? ¿A qué velocidad? Pues o sea, ¿cuál es su aceleración? Pues 9.8 metros por segundo, ¿no? Cuadrado, que es la aceleración de la fuerza de la gravedad. Entonces, si tú quieres representar la velocidad de ese objeto, pues tú puedes representar la velocidad de ese objeto y se representa como una función cuadrática, ¿ok? Entonces, tú puedes representar la velocidad de un objeto como una función cuadrática, ¿sí? Y lo que les decía antes, tú fíjate que cuando traigan el siguiente boiler, fíjate en la caja, y la caja del boiler tiene así unas gráficas que hay así unas curvas, ¿no? Y esas curvas pues representan cosas del boiler, ¿sí? Cómo se comporta el boiler, ¿sí? En función de una cosa, de la temperatura, del tiempo, de la altura, de la presión que se le esté que se le esté aplicando al agua o un montón de cosas. Entonces, a través de una función vamos a representar cosas en el mundo real, ¿ok? Y una cosa muy bonita de las funciones es que tienen una caricatura, ¿sí? Toda función que tú puedas escribir, o bueno, casi toda función que tú puedas escribir, tiene una imagen en el plano, ¿sí? Una función de dos variables, por supuesto, tiene una imagen en el plano, ¿ok? Miren, eh, por ejemplo, mm, les voy a presentar la primera función que van a ver en el mundo, ¿sí? Que es la función pues, más simple que existe, ¿ok? Es la función y igual a x, ¿ok? Esto que está aquí pintado es una función, ¿ok? Y igual a x es una función, ¿ok? Tú me puedes decir, oye, pero esto pues también es una ecuación, ¿no? Es una ecuación porque tiene por lo menos un monomio, ¿sí? Está, está igualado, es decir, me presenta una igualdad y tiene, o sea, tiene variables, ¿no? Por lo que decíamos de los monomios. Ah, pues sí, esto pues también es una ecuación, ¿sí? Sin embargo, o sea, es una ecuación, es cierto, pero también es una función. De la misma manera en que, por ejemplo, x más 2x, perdón, x más 2x es igual a 1, por ejemplo, esto que está aquí es una ecuación, pero no necesariamente es una función, ¿ok? Y esto que está aquí es una función y es una ecuación. Entonces, ¿cómo se define, digamos, si quisiéramos ser un poco más formales, cómo se define una función? Bueno, pues una función es un conjunto, una función es un conjunto de pares ordenados. Esa es la definición, digamos, un tanto formal de función, ¿sí? Y luego hay otras cosas que tiene, que la función tiene una imagen, y luego puedes conocer si una función es biyectiva o inyectiva, pero básicamente una función es un conjunto de pares ordenados, ¿ok? Lo voy a poner aquí. Una función es un conjunto, ¿ok? Un conjunto
de pares ordenados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ok? ¿Qué quiere decir los pares ordenados? Bueno, primero, las funciones, ¿sí? Bueno, esto que está aquí es una función lineal, ¿ok? Una función lineal. ¿Por qué es lineal? Por la misma razón que una ecuación es lineal, porque todas sus variables son lineales, es decir, tienen exponente 1, ¿sí? Exponente 1. Entonces esta función que está aquí es una función lineal. Entonces, toda función lineal, ¿ok? Tiene dos variables. En una función lineal solamente hay dos variables, ¿ok? Bueno, en realidad en toda función en dos dimensiones hay dos variables. Es decir, toda función que se pueda pintar en el plano cartesiano tiene dos variables nada más, ¿sí? Muy bien. Y entonces nosotros decimos que en toda función, si existe, en toda función existe una variable dependiente, ¿ok? Una variable dependiente, ¿sí? Y otra que es una variable independiente, ¿ok? Una variable es dependiente y otra variable es independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que una variable depende de la otra, ¿sí? Lo que vale una variable depende de lo que vale otra variable. Entonces hay una variable, la que nosotros queramos realmente, pero hay una variable que nosotros podemos cambiar a donde nosotros queramos, ¿sí? Y hay otra variable que cambia en función de esa variable, ¿sí? Es decir, cuando la variable independiente cambia, la variable dependiente cambia con ella, ¿sí? Hay otra representación, me parece a mí mucho más, o sea, menos intuitiva, pero más concreta de una función, y es esta que está aquí, mira. F de x es igual a x. ¿Ok? Y esta f de x igual a x, es lo mismo que esta y igual a x, ¿ok? Representa fundamentalmente lo mismo, ¿sí? Pero está diciendo, bueno, pues que existe una función de x tal que es igual a x, ¿ok? Y entonces aquí es claro que esta cosa f de x es una variable dependiente y esta cosa x es una variable independiente, porque esta función de x pues está en función de x, ¿sí? Depende de x. Ajá, pero no vamos a poner esa nomenclatura en estas clases, vamos a utilizar esta que está aquí, y igual a x. Entonces, para este caso, ¿sí? O bueno, para estos casos que vamos a estar viendo y por convención, ¿ok? Nuevamente, por convención, vamos a decir que la variable dependiente es la letra y y que la variable independiente es la letra x, ¿ok? ¿Y qué significa entonces que existe un conjunto de pares ordenados? Bueno, pues normalmente se dibuja como así, ¿no? Así. Y aquí hay un número, bueno, un grupo de valores, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. No necesariamente valores enteros. O sea, puede haber uno, un medio y así, ¿no? Entonces, y aquí hay otro grupo de valores, ¿no? Valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5. Entonces, un conjunto de pares ordenados quiere decir que todo valor de una variable, ¿sí? Va a corresponder con otro valor de la otra variable, ¿ok? Pero con uno solo, eso es lo crítico, ¿ok? Un solo valor de una variable corresponde con un solo valor de otra variable, ¿ok? Digamos, por ejemplo, que estos son los valores de la variable x y estos son los valores de la variable y. ¿Sí? Muy bien, esto es lo que representa un conjunto de pares ordenados, ¿sí? ¿Y te acuerdas cómo representábamos las cosas en el plano cartesiano, o los puntos en el plano cartesiano? Pues decimos que teníamos, por ejemplo, el punto 1, un medio.
pues este es un par ordenado, ¿sí? 1, un medio, ¿ok? Entonces nosotros vamos a, si regresamos al plano, ¿ok? Vamos a tener pues cosas pintadas en este plano, ¿no? Por ejemplo, una cosa así, así. Bueno, eso está medio feo, pero así, ¿no? Una cosa así. Entonces, esta cosa que está aquí, que no sabemos todavía cómo se llama, pero eso que está ahí, pues tiene un montonal de puntos, ¿no? Tiene un montonal de puntitos, ¿sí? Tiene este punto que está aquí, este punto que está acá, este punto que está acá. Pero entre cualquiera de esos dos puntos, por ejemplo, voy a pintar un puntote aquí, ¿no? Tengo un puntote allá y un puntote acá. Esos son puntos de este dibujo que hice aquí. Pero entre este puntote y este puntote hay otro infinidad número de puntotes, ¿no? Hay un montón de puntos aquí. Y si yo me acerco, ¿sí? Si yo pudiera acercarme más, seguiría habiendo espacio. Y si me acerco más, habría espacio entre esos dos puntos. De manera que, es decir, de manera que no hay, es decir, yo puedo tener un punto en cualquier valor que ya a mí se me ocurra, ¿sí? En esta figura que yo pinté, ¿ok? Yo puedo ir acercándome y acercándome de tal manera que nunca pueda tener todos los puntos juntos, ¿sí? Yo siempre puedo alejar los puntos si me acerco mucho. Muy bien. Entonces esta es la pintura de una función. Y esta función pues tiene una ecuación que la representa, ¿ok? Pero bueno, el día de hoy vamos a ver pues las funciones más simples de todas, ¿sí? Que son las funciones lineales, ¿ok? Y bueno, curiosamente, pues una función lineal pues es una línea recta, ¿ok? Es una línea recta, ¿sí? Entonces tenemos por ejemplo ahí esa cosa. Bueno, pues eso que está ahí, ¿sí? Esto que está aquí, esta línea recta, es una función lineal, ¿ok? Es una función lineal. ¿Sí? Esta cosa que tengo aquí dibujada, que es un palo ahí raro, es una función lineal, ¿ok? Si yo dibujo cualquier otro palo ahí, pues también va a ser una función lineal, ¿ok? Eso que está ahí es una función lineal. Am, voy a dibujarte otra acá. Eso que está ahí, bueno, esa no, porque está medio choca, pero cualquier cosa que yo pinte, ¿sí? Va a ser una función lineal, ¿ok? Y fíjate que cumple pues con la reglita que habíamos dicho antes. Para cualquier valor de esta función, solamente hay otro, o sea, para cualquier valor de x, solamente hay un valor de y. ¿Ok? Por ejemplo, aquí 2, algo. 2.5, 1.8 parece ahí, ¿no? 3,2, ¿no? Si tú te fijas, aquí yo puedo irme haciendo así, ¿no? 3,2. Y por ejemplo, aquí 4,2.9, ¿no? 5,2.5, ¿no? Y así voy a obtener todos los valores de esta función, ¿ok? Pero esta función tiene una representación algebraica, ¿ok? Esta es la representación gráfica de la función lineal, pero yo puedo tener una representación algebraica de esta función lineal, ¿ok? Entonces, aquí voy a hablarles en general, ¿ok? En general, ¿sí? Una ecuación lineal se escribe de esta manera. Y es igual a mx, perdón, y es igual a mx más b, ¿ok? Esta es la ecuación general de una función lineal, ¿sí? Y bueno, m y b son valores reales, bueno, ¿ok? Son números, ¿ok? Son números. Y estos números pueden ser, los números pueden ser enteros o fracciones, ¿ok? Y a esta m que está aquí, ¿sí? Se le llama pendiente, ¿ok? Pendiente. Esto lo vamos a ver ahorita en la, en una aplicación, digamos, un poco después.
Pero bueno, esta es en general la ecuación de una función lineal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces decíamos que una ecuación, pues es un conjunto de, perdón, que una función es un conjunto de pares ordenados que tiene una representación en el plano y que para cada valor de la variable independiente vamos a tener un valor de la variable dependiente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, no, pues, por ejemplo, aquí. Lo que hacemos normalmente cuando estamos aprendiendo a hacer esto es decir esto, algo como esto, mira. No, pues, yo tengo mi valor, es decir, a mí me dan una función, por ejemplo, y igual a 2x, bueno, x más 1, por ejemplo. A mí me dan esto, a mí me dicen, oye, esto es una función. Ah, bueno. Entonces me dicen, no, pues, mm, para estos valores de x que yo te voy a dar, ¿ok? ¿Cuál es el valor de y? ¿Sí? Y eso tiene mucho sentido. Me están preguntando, yo quiero variar la variable independiente, que es x. Esa yo la puedo mover al valor que yo quiera. Pero entonces yo quiero saber para qué valores de x que tengo ahí, por ejemplo, menos 1, menos un medio, 0, un medio y 1. ¿No? Y me preguntan, oye, ¿qué valores va a tener y cuando x valga eso que está ahí? Ah, pues lo que yo tengo que hacer para resolver esto es decir, no, pues si me están preguntando el valor de y esta es una ecuación, entonces lo único que tengo que hacer es sustituir ese valor de x, por ejemplo, x igual a menos 1 aquí, ajá, y el resultado de lo que sea y, pues es lo que me dé esa suma, ¿no? X más 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si para resolver esta primera, ¿no? Esta que está aquí, lo que tendríamos que hacer es y igual a menos 1 más 1, ¿ok? Muy bien, lo único que estoy haciendo es decir, no, pues esta es mi función, ¿no? Y igual a x más 1. Entonces, cada que yo vea este valor de x, pues lo sustituyo en la función original y a ver qué me da, ¿no? Ah, pues lo que vale y es igual a menos 1 más 1. Entonces, y, ¿no? Vale 0, ¿verdad? Y entonces así nos podemos ir resolviendo con todas, ¿no? Y igual a menos un medio, ¿sí? Menos un medio más 1, ¿no? Y 1 menos un medio, pues es menos un medio. ¿Ok? Y así nos vamos con la que sigue, ¿no? Decimos aquí que y es igual a lo que vale x, que en este caso es 0, más 1, ¿verdad? ¿Y cuánto vale? Pues 1, ¿no? Aquí es más un medio, ¿verdad? O sea, menos un medio más 1 me da un medio. ¿Ok? Y aquí con un medio, pues decimos que y es igual a un medio más 1. Y pues tenemos que y, para el caso de que x sea un medio, pues va a ser un entero, un medio, ¿no? O 1.5. Y para 1 decimos que y es igual a 1 más 1. Y pues y igual a 2. ¿Ok? Entonces, si nosotros quisiéramos representar esto en el plano, pues ya tenemos un montón de valores ordenados, ¿no? Decimos, ah, pues el primer valor, o sea, es esto, digamos, en el plano. Ajá. En el plano sería menos 1,0. ¿Ok? Esto sería menos un medio, un medio. ¿No? Menos un medio del valor de x y luego un medio el valor de y. ¿Ok? Y este que está aquí sería 0,1. ¿Ok? El valor de x es 0 y el valor de y es 1. ¿Sí? Y este sería un medio, un entero, un medio. ¿Ok? Y el último sería 1,2.
¿Y esto qué representa? Pues puntos en el plano, ¿no? Menos 1,0. Voy a borrar este que está aquí. Menos 1,0, pues está aquí, ¿no? Menos 1,0. Y luego, ¿cuál era el que sigue? Por ejemplo, por ejemplo, este que está aquí, 0,1. Ah, pues 0,1 lo pinto aquí. 0 en X y 1 en Y. Está aquí, ¿no? Aquí lo voy a poner un puntote y otro puntote. Y voy a dibujar, por ejemplo, el 1,2. Ah, pues 1,2. Yo digo 1,2. Entonces aquí está el punto. Entonces aquí ya tengo 3 puntos, ¿no? Y lo único que tengo que hacer para dibujar la recta que representa la función, o sea, mi función es esta que tengo aquí, ¿no? Y igual a X más 1. O sea, mi función es Y igual a X más 1. Entonces yo quiero pintar esa función. Ah, pues entonces lo único que tengo que hacer es, aquí tengo, lo único que tengo que hacer es agarrar mi regla, ¿no? Y unir esos 2 puntos o esos 3 puntos, ¿no? Así, yo la pongo aquí. A ver si me puedo centrar un poco. Yo tengo mi regla, ¿no? Saco mi regla de mi mochila, la pongo ahí y uno esos 3 puntos. Entonces puedo hacer aquí una línea así, ¿no? Y entonces esta línea que yo puse aquí, aunque está medio chueca incluso con regla, ¿sí? Esta línea es esa función. Esta función es esa línea, ¿ok? Pero es una línea, ¿sí? Esto que está aquí es una recta, pero realmente es un segmento de recta, ¿ok? Porque yo nada más dibujé hasta aquí y nada más dibujé hasta acá. Pero esta función, ¿sí? Puede valer menos 1.000.000 o puede valer, en el valor de X puede valer más 200.000 millones, ¿sí? Porque los números nunca se acaban. Entonces, realmente esta línea es así recta, pero viene desde acá, desde lejísimos, ¿ok? Y yo me puedo llevar esta línea aquí hasta el infinito, ¿ok? E igual hacia arriba. Yo puedo decir, no, pues esta línea que está acá, realmente pues se puede ir hasta el infinito, ¿sí? Entonces, esto que yo dibujo aquí con estos 3 puntitos, pues es una parte de esa recta, ¿sí? Un segmento de esa recta, ¿ok? Pero la recta original, si se quiere, pues es una recta gigantesca, que aquí yo ya paré porque ya me dio flojera, pero yo puedo seguir hasta que algún día pues se acabe mi pluma y me canse de dibujar una lineota gigante, ¿ok? Pero entonces este dibujo que yo te hice aquí medio chueco, que realmente es una recta pues que no está chueca, o sea, representa esta función, y igual a x más 1, ¿ok? Y igual a x más 1. Ajá. Entonces, nosotros podemos tener cualquier función lineal y pintar así su imagen en el plano, ¿ok? ¿Cómo? Pues decir, no, pues yo quiero variar los valores de x para obtener unos valores de y esos valores de x y de y me van a dar coordenadas en el plano. ¿Sí? Y esas coordenadas en el plano, todas juntas, ¿sí? Hacen que yo tenga la imagen de lo que es esa función en el plano. ¿Ok? Ahora fíjate que yo tengo un montón de valores y yo puedo agarrar aquí el valor 1.1, 1.01, 1.00000001 y evaluar la función en lo que, o sea, evaluar ese valor de 1.0000000001 en lo que vale x y me va a dar un valor de y. ¿Sí? Aquí yo evalué el valor de menos 1, menos 1 medio, 0, 1 medio y 1, pero pude evaluar cualquier otro, pude evaluar menos 1.1, menos 1/3, 0.02, 1/4 y 1.35. Y esos me iban a dar otros valores de y, ¿sí? Porque yo estoy cambiando x y me iban a dar otros valores de y. Pero aunque yo encontrara otros valores de y, me iba a dibujar la misma recta, ¿ok? La misma recta.
Porque todos esos puntos de X son parte de esta recta. ¿Ok? Todos esos puntos de X, Y son parte de esta recta. ¿Sí? Ok. Entonces, no importa qué puntos elijamos de X y de Y, porque al evaluar nuestra función vamos a obtener, pues puntos, ¿no? Vamos a obtener puntos que pertenecen a esta misma función, Y igual a X más 1. Muy bien. Entonces, tú fíjate que para dibujar una recta, una recta numérica, solamente necesitamos dos puntos, ¿no? Porque si yo tengo un punto, pues digamos que yo tengo una función y este es un punto de esa función. Y encuentro otro punto, que es este. Bueno, este que está aquí, ¿no? Estos dos puntos son dos puntos de mi función, ¿no? Yo no la conozco, pero son dos puntos. Y me dicen, dibuja un segmento de recta que represente la función de esos dos puntos. Ah, pues bien fácil, ¿no? Yo agarro mi regla, ¿sí? Agarro mi regla y pongo mi regla en esos dos puntos, así, así la pongo mi regla y uno esos dos puntos, ¿no? Uno esos dos puntos y en esa unión de los dos puntos, ¿sí? Ah, mira, ahora sí pude hacer la cosa más o menos recta. En esa unión de esos dos puntos, pues eso me dice, ajá, como yo uní esos dos puntos, eso me dice que esta línea que está aquí es una representación, un segmento de esa función que yo obtuve, ¿no? F de X igual a algo, o Y igual a algo, ¿ok? Entonces, con dos puntos que tú obtengas, ya puedes encontrar la fotografía, la imagen de una función. Muy bien, muy bien. Entonces, ok. Déjenme ver si puedo capturar. Quiero que vean esto que está acá. Denme un segundito. Bueno, creo que no va a poder. Mejor ahorita que descansemos. Ok. Muy bien, muchachos. Entonces, bueno, después de esta introducción, vamos a tomen un